predicar o enseñar a favor de la Iglesia Católica. Era un contraste. Y la Eucaristía es algo innegociable. Una hermana misionera que ocupa la música para llegar a los corazones. Pero es empezar a comprender ese misterio de la muerte y todas esas cosas, porque el Señor... Si fuera verdad, los evangelios lo hubieran dicho. El placer más grande que puede tener el ser humano es ayudar a los demás. Y Jesús fue buscando a los no amados. El rostro más hermoso es el rostro que trae una sonrisa puesta. Bueno, continuamos esta entrevista con John Prado, quien la semana anterior nos habló cómo fue para él superar el rencor hacia el papá, quien lo ignoró durante muchos años. Nos quedamos en esa parte cuando usted nos contó que finalmente, después de haber pasado por la escuela bíblica Yeshua, donde se encontró con Dios Padre, con un Dios amoroso, usted pudo llenar de paz su corazón y pedirle perdón a su papá, ¿no? Sí, de verdad que para mí fue una bendición haber llegado a la Escuela Bíblica Católica Yeshua, porque pude encontrar a mi verdadero papá. Porque como te decía, y como les decía a todos los televidentes en el capítulo anterior, siempre yo busqué a un papá que me diera amor, que me diera ternura, que me diera un abrazo, que me diera un beso, y nunca lo encontré en este mundo, ¿cierto? Pero cuando me encontré con mi verdadero papá, y yo creo que por eso, como dice Martín Valverde, ninguno nos podemos sentir huérfanos, porque tenemos el papá más grande, el papá más misericordioso, el papá, como lo leíamos hace poco en uno de estos domingos de Cuaresma, el papá eternamente misericordioso, que lo llamamos la parábola del hijo pródigo, pero yo la llamo la parábola del padre misericordioso. Y con ese papá me encontré yo, con ese papá que estaba abrazándome, que estaba esperándome siempre que yo fuera a sus brazos. Y yo lo buscaba ese abrazo en muchas otras partes, pero nunca había ido a él. Y cuando yo me dejo abrazar de él, realmente mi vida cambió como les contaba. Pero ¿qué encontró usted allá en la Escuela Católica Yeshua que hubo para usted esa claridad con respecto a Dios Padre? Porque hay que decirlo, la primera persona de la Santísima Trinidad del Padre es poco amado. De pronto hay veces nos centramos mucho en Jesucristo, pero hay veces amamos muy poco al Padre, ¿no? Es que realmente encontrarse con Jesucristo es encontrarse con Dios Padre. Es más, porque si todas las escrituras... Él dijo, el que me ve a mí ve al Padre. Eso. Pero de todas maneras es una persona, son tres personas divinas y a todas las deberíamos amar igual, ¿no? Sí, y inclusive desde el encuentro con Jesús es que Él mismo me lleva a mi papá, a la Abba, como Él le llama. Inclusive cuando yo empecé a encontrarle sentido a la palabra Abba, porque antes no sabía ni qué significaba, y es como los niños hebreos le dicen a su papacito, es como decir aquí en términos paisa a papacito, como un campesino le dice a papacito, ¿cierto? Es un término de mucho amor, de mucha ternura, sí, dulzura. Sí, de dulzura. Entonces, y así era que llamaba Jesús a su padre, a su Abba. Entonces, inclusive si uno mira todo el ministerio de Jesús, es una relación perfecta con Dios Padre. O sea, cuando uno estudia la Sagrada Escritura se da cuenta que Jesucristo realmente lo que vino a hacer es hacer la voluntad del Padre y el que lo sostiene siempre, el que le da la seguridad, el que lo llena en los momentos difíciles es su papá, es el Abba. ¿Cuánto tiempo lleva usted en Yeshua, en la Escuela Católica Yeshua? Desde septiembre de 1999, o sea, ya casi 16 años. 16 años. Sí. Y usted allá se convirtió, o lo que es hoy en día, un coordinador de los retiros espirituales. Sí, yo hago parte del Ministerio de Retiro Yeshua. Ya por gracia de Dios ya vamos para el 40. Yo inclusive coordino el número 40 en el mes de abril. O sea, ¿cuántos jóvenes habrán pasado, digamos, por esos retiros espirituales que usted ha dirigido? Pues somos todo un equipo de trabajo, pues, o sea, realmente somos 4 coordinadores, sí. Y pues yo diría que han pasado más de 4.000 personas por estos retiros Yeshua. Inclusive también hemos hecho en otras ciudades y se están ya haciendo periódicamente en otras ciudades como Miami, en Cúcuta, en Quito, Ecuador, en Cali. Bueno, ¿y cuál es la orientación, digamos, que reciben los jóvenes dentro de Yeshua, más allá de lo espiritual, en la parte moral? Sí, realmente es un estilo
desde la libertad del hombre. O sea, la espiritualidad de Yeshua es desde la libertad del hombre, centrados en Jesucristo, ¿cierto? Es un camino de espiritualidad bíblica para que Jesús se forme en mí y se forme en todos los demás. Bueno, y le preguntaba esto porque en su vida, en la historia que usted tiene, hay dos cosas que me llaman mucho la atención, muy curiosas. La primera es que su papá, que tenía tanto dinero, tanto dinero, como usted dice, porque tenía una joyería de mucho nombre en la ciudad de Bogotá, un día se quedó sin nada. ¿Qué pasó? Sí, inclusive yo leía, y quiero empezar desde ahí, desde el Evangelio, dice el Evangelio de Mateo que cuando uno atesora los bienes de este mundo, que no atesoréis los bienes de este mundo porque se lo comen las polillas y se lo roban los ladrones. Y eso le pasó a mi papá, desafortunadamente. Él atesoró todos los bienes de este mundo, oro, esmeraldas, joyas, tantas cosas de todas esas piedras preciosas. Y inclusive cuando acabó la joyería, él se llevó todo eso en una caja fuerte para la casa. Y una vez contrataron una empleada para ayudar, pues, al servicio doméstico por la prensa, y a los 2 días le dio escopolamina y se le robó todo lo que tenía. O sea, se le robó todo su tesoro, digámoslo así. Y yo decía, bendito sea mi Dios, o sea, nunca nos ayudó a nosotros, a muchos de los hijos nunca ayudó, y vea, o sea, todo se lo llevaron los ladrones. Exactamente, sé que pasó tantas afugias cuando estudiaba, cuando era niño, y pensar que su papá le negó todo ese dinero que luego fue a parar, imagínense, en otros bolsillos pero muy ajenos. Y la otra cosa curiosa que viene a la pregunta que le hacía de lo moral, es que usted en Yeshua, como usted decía, se educa desde la libertad, pero los muchachos tienen como la consigna o digamos ese deseo de mantenerse muy en la pureza, de llegar al matrimonio, digamos, entre vírgenes, como decimos nosotros, ¿cierto? Sin embargo, usted se adelantó, sí, embarazó a una niña, tuvo relaciones prematrimoniales. ¿Cómo fue para usted, que había orientado a tantos muchachos en esto de la pureza, enseguida caer en esto? Sí, para mí fue algo muy duro, inclusive la primera tentación es uno no volver a la comunidad, alejarse inclusive de Dios. Y también eso, digamos que lo baja a uno a ser humilde, o sea, saber que somos de barro y que inclusive yo me identifico mucho con Pedro, porque Pedro muchas veces caía y él se volvía a levantar, ¿cierto? Inclusive al final, después de haber visto a Jesús transfigurado, lo niega, y lo niega no una vez, sino 3 veces, ¿cierto? Pero a pesar de, como Pedro, lo que yo digo es que yo acepté la misericordia de Dios en mi vida y pedí perdón y seguí adelante con ganas buscando a Dios. ¿Y cuál es la diferencia inclusive entre Pedro y Judas? La diferencia entre Judas y Pedro es que Judas no aceptó la misericordia de Dios y Pedro sí aceptó la misericordia de Dios y se convirtió en la piedra angular de la iglesia, en el primer papa, ¿cierto? Y Judas ya sabemos cómo terminó, por no aceptar la misericordia de Dios. Inclusive para mí es más grave lo que hizo Pedro que lo que hizo Judas. ¿Y qué censura recibió usted por parte de todos esos muchachos que lo conocían, que lo veían a usted como un líder allá religioso, hablando de pureza, hablando de castidad? Sí, realmente, realmente para mí fue una bendición toda la comunidad, porque en vez de rechazarme, lo único que recibí fue apoyo. O sea, recibí un apoyo increíble de parte de todos los directivos de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, de Oscar Henao, de su hijo, de Luz María Cuartas. Ellos, en vez de juzgarme, lo único que hicieron fue tenderme la mano y darme abrazos y decirme vamos para adelante. Y a partir de eso uno se da cuenta que Dios se vale de todas esas situaciones difíciles para mostrarle a uno muchas cosas. Y casualmente uno tiende, y eso se lo digo pues a todos los que nos están viendo, que uno tiende a repetir las historias de sus padres, de sus abuelos, y yo me veía repitiendo la misma historia. Yo nací sin un hogar porque mi mamá prácticamente fue obligada a estar con mi papá, nunca tuve un papá cercano. Entonces eso de una u otra manera uno tiene que cortar con esas cadenas. Exactamente, pero finalmente se casó.
se casó. Y usted dice que a partir de casarse, incluso mejoraron las relaciones con la que es ahora su esposa, ¿no? Sí, bendito sea mi Dios, cuando uno dice que le cree a Dios muchas veces, y uno dice que sí, que es católico, que uno está en confesión constante, que uno está siguiendo a Dios, que uno sigue los caminos de Dios, pero realmente estos momentos es cuando uno dice realmente si cree en Dios. Y yo estuve algún tiempo con la que ahora es mi esposa, viviendo sin estar casados por las circunstancias, pues que otro día les contaré bien las circunstancias que fueron difíciles por la situación económica y por todo lo que estábamos viviendo en ese momento. Pero cuando yo decido creerle a Dios, cuando yo decido decirle sí a Dios, el sí completo a Dios, y es cuando decido llevar mi familia al sacramento del matrimonio, estar en total bendición, porque ese es el matrimonio. Y a mí me parece muy curioso que hoy en día nadie se quiera casar. Inclusive en estos días leí una estadística que nació en la revista Semana, una investigación de la revista Semana, que decían que prácticamente los colombianos ya no se quieren casar. ¿Y qué dice ahora del matrimonio? Porque le digo muy bien. De bendito sea mi Dios, cambió totalmente. Cuando uno deja que Dios entre al matrimonio, a nuestra relación de pareja, Dios cambia completamente toda nuestra visión. Y es estar seguros, y yo lo digo por testimonio, por fe, es estar seguros de que ya no somos tres. Y por eso yo no me había casado, tratando de que todo saliera bien para poderme casar. Pero me di cuenta que con mis fuerzas no era capaz. Con mis fuerzas no era capaz de cambiar mi relación de pareja. Antes había más peleas, más dificultades, más incomprensiones, o sea, todo nunca fluía nada, pero era porque lo estábamos tratando de hacer con nuestras fuerzas. Pero cuando decidimos que Dios entre en nuestra vida, Él es el sí completo. Inclusive el padre Carlos Yepes fue el que nos acompañó mucho en la vida, pues él nos acompañó en todo este camino espiritual. Él fue el que nos casó, cuando nos casó, eso fue una alegría, ese matrimonio, los dos lloramos prácticamente toda la ceremonia, porque sentíamos esa presencia de Dios, esa unción, esa bendición. Haga de cuenta que ese día se abrieron los cielos para nuestra familia, y de verdad que lo digo en fe. Y para todos los que no han tomado esta decisión, que pueden estar viviendo en unión libre y viviendo con sus parejas muchos años, que uno va dejando el tiempo y el tiempo va pasando, y es como decirle a Dios: no entre a mi casa, no venga a bendecirme, es rechazar las bendiciones. Y les digo que con seguridad que hemos seguido con las mismas dificultades, pero ya es diferente. Exactamente. Ya vivimos tranquilos, vivimos en paz, vivimos en armonía. Sentimos la presencia de Dios en nuestra familia. O sea que en su casa viven 5 personas, su esposa, 2 hijos, usted y Dios. Amén, así es. Ajá. Y tengo ya un niño recién nacido, tiene 46 días, se llama Juan Miguel, es un hermoso bebé, nos tiene muy felices, y Isabel, que tiene 6 años. Antes de que nos vamos a un corte de mensajes importantes del canal, ¿qué le dice ahora a los jóvenes que usted sigue dirigiendo allá en Yeshua sobre las relaciones prematrimoniales? Mira, uno cree que eso es mentira, que es que somos retrógrados, que es que ya hay que abrir la mente, pero yo les digo por mi experiencia, en cierta medida yo también pensaba, yo decía, no, pues al menos que ser prudente, pero hay que ser radicales en la fe. Uno en esos temas fundamentales tiene que ser radical, porque si no le va a pasar lo que me pasó a mí, que sufrí mucho por no haber hecho las cosas al derecho. ¿Por qué sufrí? Porque fue traer una niña al mundo sin haberme preparado bien, sin haberla planeado con amor. Tantas cosas, aunque ya es una bendición, es lo más hermoso que Dios nos ha regalado, porque Dios siempre bendice en medio de la dificultad, y donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. Como digamos que Isabel le pasó lo mismo que a mí, pero bueno, bendito sea a Dios que Isabel te cuenta con la dicha de tener a sus padres ya casados y en el santo matrimonio. Bueno, John, me dice usted que precisamente allá en la Escuela Bíblica Yeshua hay un grupo especial para atender estos casos del matrimonio y demás. Sí, hay un grupo que se llama Sexualidad Inteligente, donde, valga la redundancia, los jóvenes que toman esa decisión de ser castos hasta el matrimonio, los llamamos inteligentes. Yo les digo que son unos jóvenes muy, muy inteligentes, muy sabios, porque han escogido el mejor camino. El camino de llevar su cuerpo
a Jesús, o sea, y porque somos templos sagrados del Espíritu Santo. Y cuando uno consagra su cuerpo y toda su vida a Dios, Él no se deja ganar en generosidad y nos bendice sobreabundantemente, nos da esa fuerza para llevarlo. Y aunque, como decía Carlos Cuauhtémoc, los jóvenes estamos en una guerra sin armas, porque todo nos ataca, todo es sexual. Para vendernos una camioneta nos muestran a una mujer casi desnuda, para vendernos una gaseosa, hasta lo más mínimo están siempre jugando con nuestra sexualidad. Ajá. Pero los jóvenes que toman este camino, nosotros los llamamos sexualidad inteligente. Y es pues un movimiento que hay en la iglesia también, que se tomó de allí. ¿Cómo es su espiritualidad hoy en día? Pues yo me siento un hijo amado de Dios completamente, inclusive mis niveles de autoestima yo creo que se fueron al contrario, ya son muy altos, pero me la voy en medida porque Dios me ha conservado esa humildad, me ha conservado pues la humildad de inclusive a pesar de todos los alcances económicos y profesionales que he tenido, siempre he seguido siendo el mismo John Jairo de toda la vida. Me dice que es un enamorado del Santísimo, ¿no? Sí, yo creo que en el Santísimo encontramos esa respuesta a todas las dificultades del día a día. En el Santísimo uno encuentra paz, encuentra esa presencia clara de Jesús en nuestra vida. ¿Y trabaja hoy en día en dónde? Trabajo en la Gobernación de Antioquia. Y también doy cátedra en la Universidad de Antioquia. Desde que me gradué en la universidad, yo pertenecía a grupos de investigación y bendito sea mi Dios, me llevaron a hacer una maestría también en la Universidad Nacional de Medellín y seguí siendo docente desde 1999, soy docente, perdón, desde 2005. Desde 2005 soy docente en la Universidad de Antioquia. Bueno, y hablábamos fuera de cámara de que usted saca tiempito para estar allá en el Santísimo, allá mismo en la Gobernación, porque usted está al lado de una capilla, ¿no? Sí, por gracia de Dios tenemos allá una capilla, tenemos un oratorio y una capilla dice que siempre está expuesto el Santísimo. Bueno, y allá en la Gobernación, sus compañeros de trabajo buscan a Dios. ¿Usted siente que sacan ese ratico para estar con Él? En la Gobernación los jueves tenemos un grupo de oración al mediodía y algunos compañeros van a orar con nosotros. Este año no he podido porque he estado con el bebé, pero no he podido volver al mediodía, pero la idea es retomar el grupo de oración, aunque pues lo continúan los compañeros, son compañeros de Yeshua y el capellán. Y otra cosa a la que usted le es muy fiel es a la lectura orante del Evangelio, ¿no? Sí. Me encanta todos los días escuchar la palabra de Dios porque siento que la palabra de Dios nos enriquece de una manera considerable en nuestra vida espiritual. Es más, yo creo que todos los católicos todos los días deberíamos hacer la lectura orante. Y siempre he sido fan de esta frase de San Jerónimo que dice, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Entonces es ese afán de todos los días conocer más a Cristo y enamorarnos más de Él. ¿Y usted qué tiempo saca? Usted es profesor de cátedra en la Universidad de Antioquia, trabaja en la gobernación de acá, de Antioquia también, y ¿cómo saca el tiempo para estar con Yeshua, para dirigir todos estos grupos allá? Los fines de semana y los jueves en la noche también. Los lunes yo voy a parejas, los lunes en la noche también. ¿Qué tal Mariano es? Me encanta la Virgen, inclusive alguna vez le hice una poesía. Sí, ¿y la recuerda? Sí, en este momento, a ver, por favor. Es sencillita, pero bueno. Y dice así, María, Madre mía, si viere con tus ojos cuánto viere, si amare con tus ojos cuánto amare, y mi corazón se llamaría María. Ah, qué bien, qué bien. John, finalicemos con esto, ¿qué hay de su papá y qué hay de su mamá? No, pues mi mamá, como te dije, ella se casó con Eduardito, así lo llamo yo de cariño porque ha sido un hombre que siempre ha estado ahí para nosotros, que lo queremos mucho, y es como ver mi padrastro, pues también mi papá. ¿Y ya tiene hermanas sí, medias, mis ¿no? hermanas que ya están grandes, mi hermana ya tiene 2 hijos, 2 sobrinos hermosos, que son José Miguel y Juliana, ya grandes, mi otra hermana, Natalia, y su esposo Juan David, y mi hermana que sí está en la universidad, Ana Manuela. Bueno, y con su papá, quien le pidió perdón, ¿cómo va esa relación? Con mi papá la relación ya cambió mucho porque él ya no me ve como una amenaza, sino que me ve como una ayuda, me ve como ese hijo que me viene a dar cariño, que me viene a dar amor,
que aunque suena muy raro para algunos otros hermanos que todavía pues siguen alejados de él y que siguen con resentimientos, ellos inclusive me llaman a preguntarme cómo está él, pero él ya tiene más de 85 años, tiene 86 Y que pese a años. que nunca le dio a usted nada de dinero, que nunca le dio ninguna ayuda, usted siente que de todas maneras es su papá y que hay que tenerle gratitud por eso, ¿no? Sí, Dios fue el instrumento que Dios utilizó para traerme al mundo y por eso hay que tenerle gratitud. Y también dice la Escritura que hay que honrar padre y madre, así sean lo que sean y hayan hecho lo que hayan hecho. No somos nadie para juzgar al otro. Exactamente. Sí. Pues John, muchísimas gracias por compartirnos su vida, por compartirnos su testimonio. Y sí, desearle que siga llevando a muchos otros jóvenes a ese encuentro con el Padre amantísimo, ¿no? Eso es una maravilla, es una bendición. Qué buena tarea la que usted tiene. Sí, de verdad que cada vez que llegamos de un retiro, uno llega súper cansado, pero con una alegría en el corazón que nadie te la quita, por de saber que serviste a que 72 almas se encontraran con Jesús, que tuvieran porque es un retiro carismático, de encuentro con Jesús, de ese cara a cara con Dios, y de saber que hay gente que no creía en Dios, que fueron casi obligados, llegan con su vida casi en malas manos de Dios, queriendo cambiar todo su pasado. O sea, es hermoso ver todos los testimonios, todos los cambios de vida, toda la gente que sigue perseverando después de un encuentro de estos. O sea, es una bendición poder servirle al Señor. Exactamente. Bueno, de nuevo muchísimas gracias a usted y a todos los televidentes que estuvieron con nosotros en esta entrevista. Por lo pronto, que tengan un resto de día muy feliz.